La meditación en esta mañana tiene que ver con la conversión de un hombre llamado Zaqueo. Ahí tenemos en nuestras Biblias, en Lucas capítulo 19, 1 al 10, la narración de este episodio. Después de este episodio, Jesús va a narrar la parábola de las 10 minas y es muy probable que la haya pronunciado allí mismo, en este mismo evento, en la casa de Zaqueo. Nosotros vamos a meditar en los versículos 1 al 10 en este momento para observar este acontecimiento de la conversión de un hombre, y el propósito es que rescatemos de aquí algunas enseñanzas como para que nosotros también, por un lado, nos preocupemos de aquellos que necesitan salvación, y también nosotros podamos observar algunas cosas en las que probablemente nosotros no estamos siendo sensibles a esta necesidad, pero sin dejar de ver el poder maravilloso de Dios para la conversión de una persona. Observamos en el versículo 1 que comienza la narración diciendo que Jesús había entrado en Jericó. Él había entrado a la ciudad, iba pasando por la ciudad, no estaba ya fuera de la ciudad, sino pasando por la ciudad, se deja venir este acontecimiento. Podemos imaginar las calles de Jericó, quizá la calle principal de Jericó, y él está allí, él va pasando, y en ese momento en el que él va pasando, alguien llamado Zaqueo, jefe de los publicanos y además rico, y la palabra rico quiere decir pues rico, porque a veces no podemos tener noción de lo que es rico. Hay gente que se siente rica pero no es rica, ya porque tiene a lo mejor una casita con alberca, y porque tiene 2 carros o quizá 3, y quizá puso aire acondicionado en su casa, y ya algunos así ya se sienten ricos. No son ricos. Como dijo un hombre allá de mi pueblo, hablando de Guerrero, dice que él una vez se paró en el kiosco de ahí del pueblo, exactamente en San Jeronimito, Guerrero. Dice, me paré en medio y que grito fuerte: ¡que mueran los ricos! ¡Abajo los ricos! Ya estamos cansados de los ricos que explotan y esto y lo otro. Dice, y me aventé esa puntada de despotricar contra los ricos ahí en el kiosco. Dice, y en cuanto bajé, que se me acerca fulano, sutano y mengano a reclamarme que qué tenía contra ellos. Les dije, no, contra ustedes no tengo nada. Yo estoy hablando de los Trochet, de los Iglesias, de los estos, de los otros, de los ricos. Y entonces, ¿nosotros qué somos? Ustedes son unos riquitillos. Son riquitillos. Ya no es porque tenían, no sé, 200 cabezas de ganada, algunos ya se sentían ricos. No. Miren, cuando la palabra de Dios habla de que alguien es rico, es porque no es riquitillo. Es un hombre que tiene mucho dinero. Es verdaderamente un hombre rico. En esta posición es donde nosotros podemos ubicar a Zaqueo. No es alguien que apenas anda ahí acumulando riquezas y medio haciendo sus pininos. No, es un hombre verdaderamente rico. Esa es la figura de Zaqueo. Jefe de los publicanos, jefe de los que cobran los impuestos. No es cualquier persona, además ocupa una jerarquía muy importante ahí dentro de la ciudad. Este personaje es un personaje despreciable por sus conciudadanos, hablando de los judíos. Él es judío y sus conciudadanos lo aborrecen por la sencilla razón de que, y no porque sea rico, porque es publicano, porque es jefe de los publicanos, porque está dentro del ambiente de los cobradores de impuestos. ¿Por qué lo aborrecen? Nosotros podríamos pensar en que aborrecemos
a los que están allí en Hacienda? Pues algunos sí, ¿verdad? Yo creo que sí sienten cierta rechazo hacia ellos. En realidad no es tanto quizás hacia ellos, sino más bien a lo mejor hacia el sistema, de que pudiéramos detectar que algunos impuestos son injustos o la cantidad es injusta. Pues yo creo que sí, en nuestro país tenemos algunos impuestos injustos y que algunas cantidades también son injustas, seguramente, pero la situación que vivía el pueblo judío en tiempo de los romanos no era menos que la de nosotros. Es más, probablemente y muy seguro estaba en una condición peor que la de nosotros. Los impuestos que eran de manera obligatoria era el 20%. Entonces, de entrada, esa cantidad es una cantidad bastante fuerte, el 20%. Pero no solo eso, sino que los cobradores de impuestos agregaban otras cargas, otros impuestos por otras razones. Entonces el pueblo andaba pagando mucho de impuestos, no solo el 20%, sino aquello que también les robaban muchas veces los propios cobradores de impuestos. Es obvio entonces que ni los cobradores ni el jefe de los cobradores de impuestos iba a ser una persona popular, popularmente aceptada. Era un hombre despreciable, y este hombre despreciable, este es ese personaje que va a alcanzar salvación. Y ya de entrada nosotros podemos empezar a preguntarnos si hemos encajonado a algunas personas en nuestra mente como despreciables, como personas que no deberían tener acceso de ninguna manera a las cosas espirituales, y desde luego ni siquiera pensar en que puedan obtener la salvación. Antes, al revés, podríamos pensar en que esa gente que nosotros tenemos aquí en nuestra mente como despreciable, pues lo único que merece es el infierno y que se vaya al infierno. Esos pensamientos podríamos tener nosotros, porque los tenían también respecto de Zaqueo, sus conciudadanos. Vamos a observar que para que el evangelio llegue a una persona, pues debe de estar en una situación muy parecida a la de Zaqueo, en esa situación de despreciable, aún no exactamente por sus conciudadanos, pero sí en el aspecto de su vida espiritual delante de Dios. Pero hay algo en esa persona, hay algo en este personaje despreciable que va a denotar una actitud que narra el versículo 3. Inmediatamente dice que él procuraba ver quién era Jesús. Procuraba ver quién era Jesús. Valdría la pena que nosotros nos preguntáramos alrededor si hay gente que procura saber quién es Jesús. Quizás haya alguien interesado en Jesús, y no importa cuál sea su situación. Quizás no sea ni siquiera nuestro mejor amigo, quizás más bien sea el último que quisiéramos tener por amigo, pero que nosotros pudiéramos detectar si hay alguien a nuestro alrededor que procura saber quién es Jesús. Esto es algo a lo que debemos estar sensibles. Y si creemos que nuestra sensibilidad no basta, así en cuestión de apreciación de vista, de ojos, podemos utilizar las palabras para saberlo. Y podríamos preguntar a alguien si le interesaría saber quién es Jesús. Creo que este es otro recurso que podemos utilizar. Preguntarle a alguien: ¿te gustaría saber quién es Jesús? Y es probable que nos sorprendamos con la respuesta si alguien nos dice sí. ¿Se imaginan que alguien nos dijera sí, sí me gustaría saber? He oído tanto de él desde niño, ¿verdad? Porque estamos en una cultura en la que de alguna manera la gente sabe, ha oído de Jesús.
y nosotros podríamos ver quién procura saber de Jesús y no estar dentro de esa multitud que obstaculiza a la persona para que llegue a Jesús, que es dos de los obstáculos que se le van a presentar a Zaqueo en el versículo 3 que nos narra. Él quiere saber quién es Jesús, pero hay dos obstáculos para él: la multitud y su estatura pequeña. Hay gente que seguramente querrá saber de Jesús y se va a enfrentar a obstáculos. Que nosotros no seamos uno de esos. Esa sería una petición personal delante de Dios. Señor, yo jamás sea obstáculo para que alguien llegue a ti. Estos son obstáculos. Y seguramente algunos, reconociendo que se trata de Zaqueo, el publicano, pues a lo mejor hasta a propósito, ¿verdad? No le procuran, no le allanan el camino. La multitud es grande, de por sí es difícil ya cuando hay mucha gente y el que va enseñando ahí es difícil verlos con tanta gente. Pero no solo eso, sino que también la estatura pequeña. Entonces hay obstáculos externos que pueden presentarse para que una persona conozca a Jesús, pero también puede haber obstáculos en la propia persona que tienen que ver con él, y en el caso de Zaqueo es su pequeña estatura. Él va a vencer las dos cosas, va a esforzarse por saber quién es Jesús. He encontrado gente que cuando platicamos de su testimonio nos encontramos que hubo muchos obstáculos en su vida para poder llegar a Jesús, y algunos de esos obstáculos fueron precisamente ministros religiosos, ya no solamente hablando de una multitud del pueblo, del vecino, de esto, sino aún de ministros religiosos que fueron obstáculo por causa de su forma de ser, de sus actitudes, y algunos aún más allá por su mal testimonio. Ahora nosotros como cristianos, todo cristiano debe de estar consciente de que su estilo de vida debe ser un imán para que la persona llegue a Jesús, un imán que atraiga, porque el imán también sirve para rechazar cuando los polos son iguales, ¿verdad? Un imán que atraiga, no un imán que rechace, un imán que atraiga hacia Jesús. Y aquí surge la pregunta que podemos hacernos en lo particular: mi vida, mi estilo de vida como cristiano, ¿está siendo un imán para que la gente llegue a Jesús, o también está dentro de la multitud que es un obstáculo para aquella gente, y esa gente tiene que pasar sobre mí para poder llegar a Jesús? Eso sería lamentable para nosotros como cristianos, que a pesar de nosotros la gente llegue a Jesús, y no por medio de nosotros, a través de nosotros lleguen a Jesús. Pero él, a pesar de estos inconvenientes, pues él se va a esforzar y va a resolver el problema. ¿Cómo? El versículo 4 lo dice de una manera tan sencilla. Parece que no se necesitaba ser muy inteligente para resolver el problema. Sin embargo, sí se necesitaba una decisión, y él decide correr adelante. Él observa por dónde va Jesús y dice: Jesús tiene que pasar por allá. Entonces la solución es que yo me voy a adelantar, así de chaparrito como es, ¿verdad? Con sus piernitas cortas y lo que sea, se va a adelantar y se va a subir a un árbol, y desde allí él va a observar a Jesús. Es su deseo, su anhelo es ver a Jesús. Quiere conocer a Jesús. No es la primera vez seguramente que Jesús pasa por Jericó, o que las noticias de que hay un profeta de las características tan impresionantes como las de Jesús hayan llegado a Jericó. Ya Zaqueo tiene noticia de Jesús y él quiere saber quién es, y es su oportunidad. Ahora,
ahora que Jesús va pasando por su ciudad. Así es que él se va a subir a un árbol, no va a medir consecuencias. Sabemos que subirse a un árbol implica, pues, por lo menos mancharse la ropa de alguna cosa o quizás hasta rasgársela. Y él es un hombre rico. A veces las riquezas podrían obstaculizar a una persona para llegar a Jesús. Y él está dispuesto, no le hace. ¿Qué va a pasar con esta ropa que traigo? Seguramente no traía la del sirviente, ¿verdad? Él va a vencer todo obstáculo y se va a subir al árbol. Y desde allí, dice el versículo 5, que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué cosa tan maravillosa. La aspiración mayor de Zaqueo era ver a Jesús. Con eso él se conformaba. Era lo que quería él, de llenar su corazón. Con solo ver a Jesús le bastaba. Era un hombre que entendemos que tenía una gran necesidad espiritual, y él estaba consciente de eso. Él sabía cuál era el tema de las predicaciones de Jesús. No iba a ver a un filósofo griego o romano o a un judío cualquiera, ¿no? Él sabe, tiene noticia de Jesús. Y ese hombre rico, jefe de publicanos, ocupando un lugar importante en la sociedad de Jericó, él tiene un vacío, tiene una necesidad. Y podemos entender que él, con ver a Jesús, él tiene una esperanza de que su necesidad se resuelva. Pero sorpresa, se va a llevar la mayor de las sorpresas. Ese hombre a quien él quería conocer le está diciendo que ya tiene dentro de su agenda ir a su casa. No se le ocurrió a Jesús ahí. Por lo que él está diciendo, dice: es necesario que yo pose en tu casa. Es decir, yo ya traigo este plan, voy a ir a tu casa. Qué cosa tan maravillosa. Yo me imagino ahí encaramado en el árbol, viendo hacia abajo, queriendo ver a Jesús, y de repente sus ojos voltean hacia mí y me descubren ahí entre las ramas del árbol y me ven. Esa experiencia debió ser maravillosa para Zaqueo. Y todavía diciéndome: baja, porque voy a ir a tu casa. No, esto ya es más de lo que puedo esperar, ¿verdad? Y Jesús le dice: date prisa, desciende. Y sí, dice el versículo 6, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Este versículo 6 hace un resumen de muchísima actividad que Zaqueo tuvo que hacer para recibir a Jesús en su casa. Zaqueo baja del árbol, y lo primero que tenemos que entender es que él baja del árbol y corre a su casa. Va a hacer todos los preparativos necesarios para recibir a Jesús en su casa. Jesús va a seguir su itinerario de predicación hasta llegada la hora, ir a la casa de Zaqueo. Pero Zaqueo tiene mucho trabajo que hacer. Así es que él no va a acompañar a Jesús en su peregrinaje por la ciudad, ¿no? Él se va a ir a su casa y va a organizar todo para recibir a Jesús. Imagínense de una manera, pues, en la que si Zaqueo en su casa había recibido a importantes personajes de la sociedad en algún momento y había organizado banquetes que podían dejar precedente, ahora que Jesús va a estar ahí, es importante para Zaqueo organizar todo. Y entonces
nosotros vamos a observar enseguida también, después de que una persona recibe a Jesús, y este recibir en su casa, hay una analogía por ahí espiritual de que entendemos que él lo recibió en su corazón primero. Él ha recibido a Jesús, pero lo está recibiendo en su casa y va a recibir críticas. Dice el versículo 7, ¿quién o hacia quién van dirigidas estas críticas? Hacia Jesús. Hay otras escenas cuando Jesús va a un banquete y es criticado el que recibe, pero la mayor parte de las críticas van hacia Jesús. Aquí no es la excepción. La crítica es hacia Jesús, no es hacia Zaqueo, aunque están unidas, pues la crítica hacia Jesús finalmente también va a recaer en Zaqueo, porque dicen los que murmuran, ¿cómo es que ha entrado a posar con un hombre pecador? Este es el calificativo que se tiene de Zaqueo, un hombre pecador. ¿Y cómo es posible que Jesús, predicando santidad y rodeado de una atmósfera de santidad, ahora resulta que se está codeando con un hombre pecador? No nos extraña que esta crítica hacia Jesús, y ahora podemos decir hacia Dios mismo, siga actual. Hay gente que piensa, ¿cómo es que tu Dios o Dios va a perdonar a tal gente? ¿Cómo es posible que Dios o exista un Dios capaz de perdonar a tal persona? Y algunos llegan a preguntar, ¿usted cree o tú crees que un violador, un asesino pueda tener perdón de Dios? Si se arrepiente en el último instante de su vida, aún lo ponen más difícil, ¿verdad? En el último momento se arrepiente y ya está perdonado de sus pecados, ya. ¿No han escuchado esto? Ah, qué fácil, ya. Pues es la misma escena. Qué fácil. Más porque se subió al arbolito, ahora sí ya es digno de que Jesús ya conviva con él. Qué fácil, ya está perdonado este pecador. La realidad es que sí tenemos un Dios misericordioso, un Dios perdonador, y que todo aquel que decide cambiar su vida y que reconoce que en su corazón hay una necesidad espiritual profunda de Dios, pero también una necesidad profunda de cambio en su interior, y se acerca a Dios, Dios le perdona. ¿No dice una de las estrofas y aún el coro del último himno que cantamos? Dice, habla a tus prójimos, habla a tu prójimo, mira el peligro, y luego Dios, ¿qué? Dios le perdonará, Dios le amará. No hay un pecador, por muy pecador que él sepa que es pecador, o que la sociedad lo tiene encajonado como un peor pecador, que no pueda ser objeto de la gracia de Dios si él se arrepiente. Y esto nosotros tenemos que creer. Cuando nosotros dejamos de creer esto, entonces traicionamos el poder del Evangelio. Creer que no hay esperanza para una persona X es dejar de creer en el poder del Evangelio. Es una traición. Digo, no estamos hablando de apostasía ni demás. Espero que se me entienda. No es que alguien ya perdió la salvación.
no. Pero sí estamos en franca oposición a la enseñanza de la Biblia acerca del poder del Evangelio y el corazón tan maravilloso, perdonador de Dios. Dios tiene ese deseo de perdonar a toda la gente que quiere arrepentirse, no importa cuántos pecados haya cometido. Él seguramente le llegó este murmullo, porque pues ahí están con sus murmullos, sus murmuraciones, y en medio de esta murmuración que parece que se está gestando, Zaqueo se levanta y le dijo al Señor, ¿sí? No le dice a la gente, le dice a Jesús, a su invitado de honor, y sabiendo de quién se trata Jesús y todo lo que esto implica, no sabemos qué platicar ahí, el texto es muy corto, pero de que hubo una conversión en ese lugar, la hubo, o la hubo en el sicómoro, la hubo, en algún momento de que Jesús ve a Zaqueo y llega a la casa y toda esta historia, en algún momento hubo una conversión. Zaqueo se pone de pie, entendemos que podían estar reclinados en la mesa, y le dice a Jesús, Señor, haciéndole una promesa a Jesús, no a los de la multitud, a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ese ya es un hecho. Toda la mitad de mis bienes se van para los pobres. De la otra mitad que me queda, si a alguno he defraudado, le voy a devolver 4 veces más. Y es una promesa a Jesús. Ahí lo tiene enfrente. ¿Se dan cuenta? La trascendencia de esa experiencia espiritual que vivió Zaqueo en su interior, como para llevarlo a tomar una decisión externa como esta. Una manifestación externa de una experiencia interna. Y esto es lo que Dios espera de cada persona que se convierte a Él. No puede seguir su vida igual. Su vida sufre un cambio en su interior, exteriormente se refleja. Y Zaqueo inmediatamente lo va a reflejar y le va a decir a Jesús, la mitad de toda la inmensa fortuna que poseo, porque es un hombre rico, la mitad se va para los pobres. Y de lo que me queda, todavía tengo suficiente para devolverle 4 veces más al que venga a reclamarme que lo defraudé. Aquí estoy. Ya no escuchamos, o ya no hay un texto más adelantito que diga, ay, los que murmuraban se quedaron calladitos, ¿verdad? Pues lo más seguro es que sí. Con eso tapó bocas, ¿verdad? Porque ese hombre pecador, a el que juzgaban de pecador, ha tomado una decisión delante de Jesús que ninguno de los que lo estaban criticando había hecho. ¿Cuántos de esos podían decir, ¿de qué me presume que va a dar la mitad? Yo he dado la 90 veces, el 90% de mis bienes. No podía decir eso. Ahí está. Un testimonio palpable, tangible, de un hombre convertido. Y creo que por eso Jesús nos va a decir después como una indicación de que si alguien verdaderamente es convertido, por sus frutos los conoceréis. Y Zaqueo está dando inmediatamente los primeros frutos. ¿Y saben dónde? Donde a la mayor parte de la gente le duele el bolsillo, el dinero. Inmediatamente él ahí está dando un fruto. Y el versículo 9 narra la respuesta de Jesús, ahora no a Zaqueo solamente,
aunque dice Jesús le dijo. Jesús le dice a Zaqueo, pero las palabras que va a pronunciar son para los oyentes que están allí. Le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Ahora, llama la atención para algunos que Jesús pronuncia estas palabras después de que Zaqueo le hace esta promesa a Jesús, y pueden pensar o distorsionar la escritura creyendo que la salvación viene por las obras, que porque Zaqueo hizo esta promesa, entonces ahora ya es salvo. La realidad es que no es así. Ni siquiera sabemos en qué momento se dio su conversión, pero lo que sí sabemos es que antes de hacer esta promesa, este hombre ya estaba convertido. Y hay numerosos pasajes de la escritura, desde luego, que van a apuntar a que la salvación es por gracia, no es por obras. Las obras son fruto de la salvación, y es lo que estamos viendo aquí en Zaqueo, los primeros frutos de su salvación. Y Jesús le va a decir a toda esa gente que está criticándolo a él, a Jesús, por posar en la casa de un pecador, les está diciendo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y va a dar dos razones. Una, Zaqueo también es hijo de Abraham. Y otra, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo también es hijo de Abraham. Para algunos les chocaría que siguieran identificando a Zaqueo como hijo de Abraham. Ya prácticamente estaba expulsado de ese pueblo, como identificándolo como hijo de Abraham por causa de su práctica de publicano. Estaba fuera, y Jesús lo vuelve a meter ante los ojos de ellos. Este también es hijo de Abraham. Y aquí Jesús va a rescatar esto porque sabe que es importante señalarlo delante de los demás, de los prejuiciosos judíos. Él sabe que es importante hacer hincapié en esto, pero también nos va a dar una enseñanza, que no importa de qué linaje seamos, el linaje que tengamos no nos garantiza la entrada al cielo, ni tampoco el linaje que tengamos nos va a dejar fuera del cielo. Zaqueo era del linaje de Abraham y sin embargo estaba fuera del cielo, porque hasta ahora que Jesús está llegando a esa casa, ha llegado la salvación a la vida de Zaqueo. Entonces, aunque era hijo de Abraham, estaba fuera del reino de los cielos. Ahora ha llegado la salvación a ese hombre, está dentro del reino de los cielos. Y nosotros podemos tener antecedentes familiares que podrían avergonzarnos aún si habláramos de ellos. Si habláramos de papá, de mamá o de abuelos o bisabuelos, nos daría pena hablar de las cosas que ellos hicieron o practicaron. Sí, es probable, pero eso no nos deja fuera del plan de Dios. Y algunos podrían decir en contraparte: no, hombre, yo soy cristiano de abolengo, ¿verdad? Mis abuelos fueron pastores, tuve también tíos pastores y quién sabe qué, y allá, y tú has tomado una decisión por Cristo. ¿Has verdaderamente renunciado a tu forma de vivir para entregarte a Cristo, pedirle perdón, arrepentirte de tus pecados y empezar una vida nueva en Jesús? ¿Verdaderamente crees en Jesús? ¿Tú? Porque todo ese linaje del que me estás hablando, cristiano o lo que sea, no sirve. El linaje no es determinante para que una persona vaya al cielo o quede fuera
del reino de los cielos. Y precisamente porque Zaqueo está fuera aún de la comunidad judía por su práctica, bueno, él se ha perdido y el Hijo del Hombre vino a buscarlo para restaurarlo, pero primero restaurarlo al reino de los cielos. Es lo que a Jesús le interesa. Primero restaurarlo al reino de los cielos, y también lo está restaurando en la sociedad. Les está diciendo, este también es hijo de Abraham, así es que no me lo anden censurando o haciendo menos, discriminando. Jesús nos restaura espiritualmente y nos restaura también en medio de la familia o de la sociedad. Es una de las cosas que a veces podemos pasar desapercibidas del poder de Dios también en nuestras vidas. Y yo creo que ustedes pueden pensar conmigo también así. ¿No acaso además de Dios habernos restaurado en la parte espiritual, nos ha restaurado en nuestra familia? Y en la sociedad, y en el trabajo, en la escuela, de alguna manera somos otros. Tenemos una identidad distinta. Y pues gracias a Dios por eso. Ahora queremos terminar con esta reflexión final, rescatando lo que aquí vimos en este pasaje. Seamos sensibles ante quienes procuran saber de Jesús. Y si creemos que no somos tan sensibles, acerquémonos, pongamos por obra una sencilla pregunta: ¿te gustaría saber de Jesús? Creo que esta pregunta tan sencilla puede abrir muchas puertas para evangelizar. Y es algo que como iglesias nos hemos propuesto en este último tiempo, poner mucho énfasis en la evangelización. Qué bueno que recibamos aquí con mucho amor y cariño a los que llegan, algunos por sí solos, como últimamente aquí Osvaldo, allá está Lidia, que están llegando por sí solos. Qué bueno, los recibamos y los cobijamos en amor, está bien, pero necesitamos voltear a ver también hacia el exterior, aquellos que no saben siquiera que existimos, ni se les va a ocurrir a entrar a internet a buscar una iglesia bautista en Colima. Pues no van a hacer eso, ¿verdad? Tenemos que ser sensibles a ellos, a los perdidos, a los marginados, a aquellos que la sociedad ha despreciado y ha desechado por las razones que sean. Sensibles a eso. Este mensaje es importante que nos lo llevemos y hacer preguntas. Dios les dará quizás otras mejores preguntas que esta, pero podemos empezar con esta. ¿Te gustaría saber de Jesús? Y ya ustedes sabrán que si dice sí, a ver qué van a decir después, ¿verdad? Sí. Y si dice no, a decir, ya lo decía yo, no le importa. Déjenlo descansar y después le pueden hacer otra pregunta, ¿verdad? Más adelantito. Pero si dice sí, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a decir? Este va a ser un desafío después. Y a lo mejor al principio así como que, pues, te invito a mi iglesia. Bueno, pues ahí está una respuesta, ¿verdad? ¿Por qué no? Es válida. Pues te invito a mi iglesia. Pues ya, a lo mejor me declaro incompetente como para entrar en este terreno, pero te invito a mi iglesia. O te gustaría recibir una visita de mi pastor, o una visita, luego tú y yo platicamos en un café, o después de que termine una hora, cuando haya un receso, alguna cosa así, podemos platicar. O si hay el espacio y en su corazón Dios los está prendiendo y ahí lo acordé y de una vez empiezan, está bien, como sea, o a lo mejor más sacan un folleto y pues ahí lo ves, ¿verdad? Bueno, Dios sabrá cómo los ha de usar, ¿verdad? Pero hay que trabajar.
Y animo precisamente a aquellos que pueden ser muy tímidos para entablar una conversación y para hablar de Jesús. Puede que sean muy tímidos, pero miren, el Señor le diría a Moisés: ¿quién le dio la boca al mudo? ¿Quién? Y el oído al sordo. ¿Quién? ¿Quién? Y ya avanzando, ¿quién nos dio los ojos? ¿Quién nos dio los pies? Ese. Entonces podemos depender de Él. ¿Qué habremos de decir? Dios nos ayudará si ve un corazón dispuesto para compartir su mensaje. Y no importa que sea algo sencillito, pero reguemos el Evangelio. Este Zaqueo, podemos ver que tuvo que tomar la iniciativa él y tuvo que vencer un montón de obstáculos y llegó a Jesús, y muchos así van a llegar también. Pero hay otros que necesitan de nosotros, necesitan que nosotros seamos el medio para llegar a Jesús. Así es que vamos animándonos unos a otros. Tenemos en plan, dentro de un mes exactamente, salir a evangelizar como iglesia una vez más, y de una vez estamos avisándolo. Entendemos que el domingo pasado no se dio el aviso con anticipación y fuimos muy pocos, pero estamos avisando con anticipación. Dentro de un mes queremos salir a evangelizar como iglesia, ir a comer juntos al parque regional y terminando ir a evangelizar. A lo mejor alguno de ustedes va a decir: híjole, pero pues yo no voy a saber ni qué decir ni qué hacer. Bueno, nos puede cuidar las cosas mientras vamos a evangelizar, pero se va a sentir parte ¿de acuerdo? Parte de, y puede salir, y salimos, y fuimos, e hicimos, y no va a faltar quien va a decir: ¿tú cuidaste las cosas? Bueno, pues eso hice, ¿verdad? Y allí cuidando las cosas, orando por los que están yendo a repartir los folletos, también eso puede hacer una persona, ¿no es cierto? Inclusive intencionalmente se puede quedar allí un grupito a propósito de 2 o 3 para que estén orando por los que salieron a sembrar la semilla. Así es que no hay excusa para que alguno se quede y diga: yo no voy a ir porque no puedo, no quiero, no sé. Bueno, si no quiere, ahí tiene ya la razón más fuerte, pero no debe de pasar eso. Esperamos dentro de un mes que llenemos, al menos nosotros, allí un buen espacio en el parque regional. ¿De acuerdo? Así es que estemos orando ya por esta actividad y por este deseo ya en su corazón, por esa fecha. Pero ya podemos empezar a partir de hoy haciendo esta pregunta a los que están alrededor nuestro: ¿te gustaría saber de Jesús? Bueno, yo sí sé. Bueno, ¿te gustaría saber un poco más? ¿Te gustaría saber cómo llegar a ser salvo? ¿Te gustaría saber qué es un cristiano? Y así hay muchas preguntas que pueden ustedes utilizar para detectar gente que verdaderamente esté interesado en las cosas de Dios. Quizás hasta cosa personal. ¿Te gustaría cambiar de estilo de vida? Esta pregunta, que no tiene tinte religioso, también puede ser útil. ¿Te gustaría ser otra persona? ¿Te gustaría dejar ese mal hábito que tienes y que, bueno, entre amigos en confianza ya saben de qué se trata? Que Dios les use. Vamos a ponernos de pie y orar al Señor para que a todos nos use de una manera o de otra para testificar de Jesús. Y así como Zaqueo, que procuraba ver quién era Jesús, entendamos que hay mucha gente en el mundo a nuestro alrededor que también procura ver quién es Jesús y necesita quien se lo muestre. Padre Celestial, te damos gracias por tu mensaje, gracias por tu palabra, gracias porque aquí hay una joya preciosa narrada en este espacio de tu escritura. Ahora que nosotros entendemos que hay una necesidad allá afuera para
que la gente conozca de Jesús, aquí está nuestra vida. Úsala. Si hay cosas que necesitas cambiar de nosotros para poder ser instrumentos útiles, pues hazlo, Señor. Nosotros renunciamos a alguna práctica, algún mal hábito, alguna cosa que te desagrada, con tal que te agrades de nosotros y seamos usados por ti de manera maravillosa. Queremos ser vasos limpios delante de ti y que seamos sensibles a la necesidad que hay allá afuera acerca de conocer a Jesús. Bendito seas. Aquí está nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.